Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones del 13. La Agencia Aeroespacial Costarricense pronto será una realidad en nuestro país. ¿Cómo funcionará y cuáles son las expectativas del proyecto? De esto conversaremos con Adolfo Chávez, uno de los impulsores de la iniciativa. Además, en la sección de recomendaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, recibiremos varias estrategias para generar una buena vibra en nuestra vida. Iniciemos. Las y los emprendedores que tengan una idea de negocio innovadora y que busquen acompañamiento tienen una oportunidad abierta en el programa Tech Emprende Lab, en alianza con el Sistema de Banca para el Desarrollo y Bridge for Billions a través del programa Catalitech. Esta iniciativa permitirá desarrollar ideas de negocio, concursar por fondos no reembolsables, hacer escalable la propuesta e impulsarla mediante la vinculación nacional e internacional. La selección inicial de Catalitech tomará en cuenta 35 proyectos que serán entrevistados para luego dejar 30 propuestas definitivas, y estas serán las que podrán aplicar para recibir fondos de capital semilla. Entre los requisitos para participar están contar con un equipo de al menos 3 integrantes, tener una idea de negocio que se encuentre en etapa inicial de prototipado y utilizar tecnologías existentes de forma innovadora o bien plantear nuevas tecnologías. Así que ya sabe, apúrese porque la etapa de inscripción es hasta el 5 de marzo. Para más información puede buscar en la página del programa www.tech.ac.cr/Catalitech. El Programa Nacional de Mujeres Empresarias, Mujer y Negocios 2021 abre su convocatoria para que emprendedoras y empresarias de diferentes zonas del país se postulen para formar parte de esta iniciativa. Por medio de asesoría y capacitación, el programa busca fortalecer y acompañar a las mujeres para el desarrollo de emprendimientos o empresas con un enfoque de mercado, eso sí, que sean sostenibles y competitivas. El programa se impartirá de mayo a diciembre del 2021 en los siguientes lugares: La Cruz de Guanacaste, San José Centro, la Zona de Los Santos, Orotina, Ciudad Quesada, Grecia, Pérez Celedón y Guapiles. Para participar y postularse, las interesadas deben cumplir con requisitos como tener una edad mínima de 18 años, preferiblemente con algún nivel educativo, no haber participado en las ediciones anteriores del programa, residir cerca del lugar o región donde se postula, contar con un equipo de cómputo, acceso a internet y correo electrónico y sobre todo tener disponibilidad de tiempo y compromiso para participar. Si ustedes en sus casas cumplen con los requisitos establecidos y está interesada en postularse, solo debe llenar un formulario de inscripción que está disponible en la página web del MEIC, www.meic.go.cr, o también puede escribir al correo electrónico mujeresemprendedoras@meic.go.cr. Hay tiempo hasta el lunes 8 de marzo a medianoche. Y en el Banco de Alimentos de Costa Rica hacen un llamado para que en este 2021 más personas se conviertan en patrocinadores y ayuden a combatir el hambre en el país. Doña Francia Linares, directora ejecutiva del Banco de Alimentos, recordó que la entidad, junto con 370 asociaciones comunales y sociales, atendieron más de 42,000 personas de manera mensual durante el 2020. Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia hizo que la demanda de ayuda se disparara, y para este 2021 podría no ser la excepción, ya que muchas personas siguen sin trabajo y también se encuentran en una situación vulnerable. Durante todo el año pasado y en los peores meses de la crisis sanitaria, el Banco de Alimentos de Costa Rica contó con el apoyo de entre 70 y 85 empresas, y para este año aspiran a mantener o aumentar esa cifra. Por eso recuerda a las empresas que quieran ser aliadas que pueden ponerse en contacto con la entidad a través de su página web www.bancodealimentos.or.cr, o también pueden enviar un mensaje al correo electrónico comunicaciones@bancodealimentos.or.cr, y así ayudarán juntos a que nadie pase hambre en Costa Rica. Continuamos presentando más emprendimientos nacionales. Hoy conoceremos el proyecto familiar Fadiva en la zona de Los Santos.
Somos una empresa familiar llamada Fadiva. Contamos con cafés de especialidad en diferentes procesos, al igual que con productos a base de café, como lo son la crema de café, el licor de café y una mantequilla a base de café. También ofrecemos un tour de café con visita a nuestras instalaciones, para que aprendas y conozcas más sobre la cultura del café. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 84959161 o al correo anaranjo@sinart.go.cr. Vamos a ir a una pausa, siguen en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Continuamos con más información acá en Soluciones del 13. La Agencia Aeroespacial Costarricense ya es una realidad con la aprobación de la ley que la hace oficial como una entidad pública no estatal. Sobre cómo se usarán esos recursos públicos y las oportunidades que se abren a Costa Rica, conversamos con uno de los impulsores de esta iniciativa, Adolfo Chávez, coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hay todo un rango de posibilidades de cómo trabajar, desde un sistema completamente público, como es que fuera una oficina adjunta al MISID, hasta un sistema completamente privado. Cuando estamos hablando de un sistema completamente público, perderíamos el espíritu de la ley, que es que la agencia espacial, la mayor cantidad de su financiamiento sea por conseguir dineros de donaciones y de trabajos que la misma agencia va a generar. El carácter completamente privado de una agencia, digamos, como alguna gente dice, ¿por qué si esto es tan rentable no lo financian entes privados puramente? Implicaría que la agencia no sería la representante de Costa Rica en los foros, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, y entonces ni el MISID ni la Cancillería General de la República, que ambas instituciones necesitan de los servicios de la agencia, podrían trabajar en esto. La agencia no podría firmar convenios con otras organizaciones como la NASA, como la Agencia Espacial Europea, o organizaciones públicas en general, porque no representaría al país si fuera completamente privada. Entonces vamos a esto. Evidentemente nosotros queríamos que la agencia representara un gasto cero del país. Por supuesto que queríamos esto. Sin embargo, una ley no se puede hacer si no tiene fondos. Esto es completamente ilegal. Entonces, hay dos cosas. Tenía que tener fondos públicos, primero, porque si no, no se podía hacer ley. Y segundo, porque ninguna otra organización iba a tomar en serio el país si el país, por ejemplo, cualquier agencia espacial, si el país no invertía en la organización como tal. No le podemos pedir a otro país, bueno, invierta 20, 30 millones en nuestra organización, pero nosotros no vamos a poner nada. Debo decir que la inversión que se está haciendo en la agencia es una inversión relativamente pequeña comparado con otras organizaciones, y probablemente no llegue a los 10 millones de dólares en 5 años ¿verdad? Hay puentes que valen más que eso. Y en este sentido, cuando la gente dice que deberían invertirse los recursos en otras cosas más urgentes, yo debo estar de acuerdo con esas personas. Yo pienso que el 90, 95, 98% de los recursos se tienen que invertir en las cosas más urgentes, pero si nosotros no invertimos el 1, el 2, el 5% en seguir hacia adelante, como estaba diciendo ayer, el desarrollo científico y tecnológico es como andar en bicicleta. Si usted deja de pedalear, usted no se mantiene en equilibrio, usted se cae. Y en este momento el área espacial es ya una de las áreas de mayor valor científico y tecnológico e industrial, y Costa Rica tiene que apostar por ingresar en estas áreas. ¿Por qué necesitamos en Costa Rica una agencia espacial? ¿En qué beneficia directamente a Costa Rica? Hay varias cosas en las que Costa Rica se beneficia. La primera es que nosotros tenemos oportunidades con otras agencias espaciales que estamos desperdiciando. Por ejemplo, el hecho de que costarricenses puedan hacer pasantías en organizaciones como la NASA, que ya NASA vino a Costa Rica a tratar de firmar un convenio para que costarricenses pudieran tener esa experiencia y volver a Costa Rica, porque ahora los costarricenses que están en NASA se quedan ahí. Ahora tenemos la oportunidad de que vayan y vuelvan al país, pero MISID no lo pudo firmar por las mismas limitaciones que tiene por el tipo de
de organización que es, ¿verdad? Porque es una organización rectora, no ejecutiva. En Perú, que MICIT es comparable al Ministerio de Salud, y el hecho de que la caja es ejecutora en ámbito espacial, el MICIT es rector, ¿verdad? Y la Agencia Espacial sería ejecutor. Entonces, esa es la primera, becas, oportunidades. Nosotros podemos trabajar con otras agencias espaciales en nuestros propios intereses. Por ejemplo, el país hace un consumo masivo de imágenes satelitales, como todos los países, y nosotros en ese caso, nosotros solamente somos consumidores. Queremos pasar a ser parte de los desarrolladores de estas constelaciones que son de uso masivo y estratégico para el país. Por ejemplo, nosotros como Tecnológico de Costa Rica hemos recibido comunicados con otras agencias espaciales que nos dicen, bueno, queremos instalar una antena en Costa Rica. Hay una agencia espacial, no tenemos contraparte, ¿verdad? La agencia espacial además la agencia espacial no busca desarrollar grandes proyectos, sino busca que la industria como tal pueda desarrollar el componente espacial. Es una gran oportunidad. Entonces, vea este ejemplo. Costa Rica ya no puede competir por costos. Costa Rica, con otros países como India, China, incluso los países africanos están compitiendo por costos, pero a la vez no hemos desarrollado suficiente para competir por alto valor agregado. Entonces estamos en un limbo que tenemos que romper. El área aeroespacial es una de las áreas de más alto valor agregado, en el que si Costa Rica, con los desarrollos, por ejemplo, en industria médica, que son desarrollos electromecánicos, materiales, etcétera, o en industria de software, ingresa ese componente aeroespacial, puede tener un gran valor agregado que nosotros podemos añadir. Ya el clúster aeroespacial exporta más de $100 millones y ya Astra Rocket pudo atraer una empresa como Leo Labs a Guanacaste, que es una empresa de alto valor agregado que está haciendo rastreo de basura espacial. Nosotros visualizamos un clúster aeroespacial en Guanacaste con 10 o más empresas para que Guanacaste, porque la idea es esta, que Guanacaste, aprovechando sus condiciones geográficas, diversifique el tipo de industria en el que trabajan, no solamente con el turismo, y nosotros realmente creemos que Guanacaste puede convertirse en uno de los polos más importantes de desarrollo espacial en Latinoamérica, pero no se puede hacer esto sin que el Estado haga algo, encienda la chispa. Nosotros no creemos que estos aproximadamente $10 millones en 5 años sean el máximo, sino que son lo que el Estado pone para encender esta chispa e ir de ahí para adelante. Y realmente creemos en la oportunidad, e incluso a Astra Rocket por eso sí. Además de toda la oportunidad que se abre en la industria aeroespacial, Adolfo, estamos hablando de inversión directa, inversión extranjera directa, generación de empleos y encadenamientos productivos también que se pueden dar en la zona de Guanacaste, sin palabras muy sencillas para la gente que dice, bueno, ¿qué nos beneficia directamente? Bueno, sería eso básicamente. Exactamente, porque realmente nosotros creemos las condiciones de Guanacaste son muy buenas para que otras agencias espaciales o instituciones pongan sus antenas y radares ahí, por ser un lugar seco, plano, con un aeropuerto internacional, para que los encadenamientos que generan empresas como Astra Rocket y Leo Labs sean incentivados y la agencia pueda soportar a las empresas para crear esas propias capacidades. Ya nosotros hemos hablado con empresas nacionales que están interesadas en que eventualmente cuando exista la agencia pueda soportar el hecho de trabajar en un área aeroespacial, y realmente creemos en esto. Una de las cosas que la agencia, y no la he mencionado todavía, es muy importante en todos los países donde existe, es en incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas. Y nosotros queremos trabajar muy fuertemente con organizaciones como el Ministerio de Educación y otras organizaciones educativas para que el hecho de que la gente, de que los niños, las niñas, los jóvenes puedan ver que se pueden trabajar en este tipo de proyectos espaciales, incentive este tipo de vocaciones, y eventualmente visualizamos un museo del aire y del espacio en Guanacaste, donde, por ejemplo, sea parte de la manera en que se financia la agencia, pero las escuelas, los colegios puedan ir a observar investigación de alto valor agregado con socios de todo el mundo, ya con Costa Rica trabajando con las organizaciones de alto calibre, y no tengan que ir a otro país a ver que otras personas que no son de su propio país están haciendo este tipo de cosas. Realmente creemos que el impacto de esto es el nuevo paso que tiene que dar el país después de que el impacto de Don Frank yendo al espacio
influyó en tantas generaciones para que nos enamoráramos de las ciencias y las ingenierías. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos. No se despegue la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Y bueno, hoy en nuestro espacio de recomendaciones, don Héctor Arce, psicólogo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, nos dará varias estrategias que podemos utilizar para generar una buena vibra en nuestras vidas. Pongan mucha atención. Jupema presenta la sección La Recomendación de la Semana. ¿Han escuchado la expresión buenas vibras? Bueno, normalmente se utiliza cuando alguien se despide o cuando alguien saluda, ¿verdad? Para enviar un mensaje positivo a otra persona. Vamos a utilizar esta frase que muchas veces tal vez hemos mencionado, específicamente porque tenemos que entender al ser humano como un ser que de cierta manera desarrolla procesos energéticos en donde transmite ciertas cosas a los demás. Pensemos en algo, en lo más básico, en la parte fisiológica del ser humano, y vamos a entender que el ser humano se conforma de procesos electroquímicos que le permiten un buen funcionamiento de su organismo. Desde ahí partimos y entendemos la integralidad del ser humano, desde la parte fisiológica, desde la parte psicológica, social y también espiritual. Hay una ley también muy interesante, que es la ley de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y con esta ley vamos a entender que en muchas circunstancias de la vida y en muchas ocasiones, lamentablemente, tenemos que vivir situaciones que son adversas a nuestra vida. Pero esas situaciones muchas veces sacan de nosotros muchas cosas que tal vez pensábamos que no teníamos. Y ahí es donde se da un proceso de transformación, de cambio, que el cambio es constante y es importante dentro de la dinámica del ser humano. Ahora bien, cuando hablamos de esa buena vibra, es algo que también se construye a nivel intrapersonal. Y cuando digo que se construye es parte también de esa comunicación emocional y de cómo ir sincronizando los pensamientos de manera positiva para tener mejores relaciones con las demás personas. Partamos de un hecho, y es el hecho de que en la vinculación con otra persona yo puedo afectarlo de una u otra manera, puedo calar positivamente o negativamente en esa persona. Y esto lo digo porque específicamente a la hora de nosotros emitir nuestras emociones, las emociones las podemos de cierta manera catalogar como útiles o perjudiciales. Ahora bien, la forma en que yo las canalice sí podría denotar una manera positiva de canalizarlas o una manera negativa de canalizarlas. Normalmente cuando yo logro identificar y gestionar de manera adecuada mis emociones, puedo transmitir a las demás personas cosas positivas, puedo transmitir esa energía que permite el buen funcionamiento de las dinámicas. Por ejemplo, cuando hablamos del clima emocional a nivel laboral es muy importante porque de cierta manera lo que yo transmito como un trabajador dentro de una organización va a ser muy importante para la consolidación y el buen accionar de las demás personas. Entonces vean qué interesante cómo vamos desarrollando estrategias a partir también de nuestras emociones, pero también de nuestros pensamientos. Hay algunas cosas que podemos ir haciendo y desarrollando a lo largo del camino para ir comprendiendo que podemos generar esa buena vibra. Yo creo que una de las primeras que tenemos que tener en cuenta es estar en el aquí y en el ahora. Cuando yo estoy consciente en mi presente, disfruto más la vida y disfruto más las cosas que se van presentando. No me preocupo tanto por lo que viene o tanto por lo que tengo que hacer o lo que no he podido hacer todavía. Entonces, al centrarme en el momento presente, tengo los recursos y la oportunidad de visualizar lo que vivo en el momento presente, en el aquí y en el ahora, que es fundamental y muy necesario para la felicidad. Ese sería uno de los principales puntos, ¿verdad?, a reflexionar, el vivir en el momento presente. Un segundo punto que también ayuda a que mi energía fluya de forma positiva es el dejar de criticar. Tenemos que aprender a construir a partir de lo que nosotros decimos y tenemos que tener mucho cuidado con cada una de nuestras palabras. Cuando dejamos de criticar, empezamos a construir y a edificar a partir de la palabra. Ese sería un segundo punto. Un tercer punto que me puede ayudar propiamente a generar esas buenas vibras es el no compararme.
Creo que ese es un elemento fundamental en todo este tema. Cuando yo no me comparo, entonces yo dejo de competir con los demás y empiezo a entender que la vida no se trata de una competencia, sino que la vida se trata propiamente de generar la mejor versión de mí mismo. Cuando yo me preocupo por lo que a mí me sucede, por mejorar yo como persona, por cambiar mis aspectos que no son positivos, empiezo a transmitir eso también a los demás y muchas veces yo influyo inclusive en el cambio de las demás personas. Otro punto fundamental es cuando yo aprendo a soltar. Creo que el aprender a soltar me ayuda a ir andando en el camino de la vida. No me aferro a nada, no me apego, sino que simplemente entiendo que en la vida hay cosas que pasan, que van a suceder y que yo tengo a veces que dejar ir esas cosas para no aferrarme ni generar ese apego que puede llegar a ser totalmente negativo. Para las buenas vibras, un quinto punto fundamental es el ser tolerante. Yo creo que a veces como seres humanos el generar estabilidad le permite pues de cierta manera construir la paz. Normalmente pues la tolerancia se ve como un vehículo hacia la paz porque me permite tener buenas relaciones interpersonales y generar respeto hacia las demás personas. Cuando hablamos de tolerancia no significa aguantar, porque muchas veces pensamos que es aguantar, pero no, se trata de entender con respeto, de aceptar algunas cosas y poder dialogar para seguir adelante. Entonces la tolerancia es importante para generar este estado de positivismo y de buenas vibras. Un sexto punto que yo creo que es también indispensable de mencionar es el de dejar los deberías a un lado. Cuando digo dejar los deberías, significa que muchas veces nos hemos condicionado socialmente a actuar de una u otra manera. Normalmente desde que estamos pequeñitos se nos dicen es que usted debería, o es que usted debería hacer tal cosa, o es que usted debería comportarse de tal manera. Y bueno, cuando esos deberías quedan instaurados en nosotros, nuestro actuar no es un actuar en libertad, sino que está mediado por todas esas circunstancias que normalmente se nos han dicho. Y por eso es importante ir dejando de lado los deberías, más los que fueron impuestos en algún momento de nuestra vida, ya sea a nivel familiar o a nivel social. Eso sí, aquellos que son propios nuestros, eso sí hay que respetarlos, porque son las cosas que nosotros mismos nos decimos que queremos hacer, pero que son parte de nuestra autenticidad. Agradecer es algo muy necesario en la vida y principalmente para generar ese estado de bienestar integral en el ser humano. Agradezca todo lo que tiene y no hay que reclamar por lo que no se tiene, sino hay que centrarse en el agradecimiento, en esa gratitud por lo que yo tengo en el momento presente. Creo que un punto clave que inclusive pues a nivel químico, ¿verdad?, en nuestro organismo es muy positivo, es el sonreír, porque cuando sonreímos inclusive liberamos endorfinas, que es una sustancia química que nosotros mismos generamos y que nos ayuda pues a aliviar los dolores y a sentirnos bien. Entonces yo creo que si sonreímos constantemente, activamos a nuestro cuerpo o lo predisponemos más bien para que se sienta bien y pueda estar pues en ese estado integral de equilibrio y de bienestar. Creo que muchas veces también en la vida pasan situaciones que son pues difíciles de resolver. Sin embargo, hay veces en que esas situaciones se pueden resolver de una manera más sencilla. Sin embargo, muchas veces generamos drama. Y así lo digo, como en las películas, hay mucho drama, a veces alrededor de muchas situaciones en la vida. Y tenemos que dejar el drama y empezar a vivir de manera más simple. A veces hay decisiones que se pueden tomar de una forma más simple, sin tanto preámbulo o sin tantas situaciones anexas a la misma. Muchas veces podemos actuar de una forma más sencilla, más simple, y eso nos ayuda pues lógicamente a vincularnos con los demás de la mejor manera posible. Y bueno, yo creo que un punto clave en todo esto y que es pues también fundamental en lo que tiene que ver con estas buenas vibras es el hecho propiamente de elegir ser feliz. Y es que al final, cuando hablamos de lo que es la felicidad, vamos a entender que la felicidad es una elección y que cada uno de nosotros elige ser feliz, porque al final cada uno de los seres humanos va a tener su propia definición de lo que es la felicidad. Pero si nos acercamos un poquito a esa definición de una forma más general, vamos a entender que es una construcción de cada uno de nosotros. No es simplemente una emoción, porque la emoción se siente y pasa, sino que es ya un estilo de vida. Por eso les digo, la elección
de ser feliz. Estos son 10 puntos que yo creo que pueden ser fundamentales y muy interesantes a la hora de hablar de esa buena vibra. Recordemos, como lo hemos mencionado, que somos energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y se transforma a partir de pensamientos positivos y se transforma también a partir de esas emociones que nosotros logramos canalizar. Y por eso hay que canalizarlas de manera positiva para que sean útiles y nos ayuden en las relaciones interpersonales, pero también para entendernos nosotros cada día más. Así que generemos esa buena vibra y contagiemos la buena vibra a las demás personas. UPEMA presentó la sección La Recomendación de la Semana. Y bueno, hasta acá llegamos con la información del día de hoy. Recuerde que puede seguir todos los contenidos de este programa en las redes sociales de nuestro canal 13 Costa Rica Televisión. Por favor, cuídense mucho y que pasen una linda tarde.